Muy buenos días. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center y bienvenidos a ustedes que están mirando por internet, por Facebook o YouTube o cualquier otro sitio donde están mirando. Y tengo una pregunta para comenzar hoy. Esa pregunta es: ¿cuáles son las cosas que Dios odia? Nosotros aquí en la iglesia hemos fallado en recordarle a esta generación que si bien Dios es amor, también tiene la capacidad de odiar. Él odia el pecado y juzgará el pecado con fiereza de su ira. Esta generación es educada en la enseñanza acerca de un Dios indulgente y de corazón blando cuyos juicios son inciertos y que mima a aquellos que quebrantan sus mandamientos. A esta generación le resulta difícil creer que Dios odia el pecado. Les digo que Dios odia el pecado, así como un padre odia un serpiente de cascabel que amenaza la seguridad de la vida de sus hijos. Dios detesta las fuerzas malignas y diabólicas que arrastrarían a las personas a la eternidad sin Dios. Al igual que una madre odia a la araña venenosa que se encuentra jugando en la carne suave y cálida de su pequeño bebé. Es su amor por el hombre, su compasión por la raza, lo que impulsa a Dios a odiar el pecado con tanta venganza. Él dio lo mejor del cielo para que nosotros pudiéramos tener lo mejor. Y aborrece con santo aborrecimiento cualquier cosa, cualquier fuerza o cualquier poder que impida que nos reconciliemos con Él. Y antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración como siempre empezamos nuestros servicios. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Dios odia? Bueno, Salomón respondió a esa pregunta en Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Dijo: 6 cosas aborrece al Señor, 7 que le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que se apresuran a caer en el mal, el testigo falso que derrama mentiras y el hombre que provoca conflictos en la comunidad. Primero, Dios detesta la mirada orgullosa. Cuando un artista se jacta ante Joseph Parker de que él era un hombre hecho a sí mismo, Parker dijo: bueno, Señor, eso libera al Señor de una gran responsabilidad. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, la soberbia precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. En Proverbios capítulo 29, versículo 23, aprendemos que la soberbia del hombre lo humillará. Se nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37,
A los que andan con soberbia, Él los puede humillar. Y de nuevo la Biblia dice en Jeremías capítulo 50, versículo 31, he aquí que yo estoy contra ti, o tú el más soberbio. En casi todos los casos de la Biblia, así como en la vida, el orgullo se asocia con el fracaso, no con el éxito. Oímos hablar mucho del complejo de inferioridad, pero rara vez se habla del complejo de superioridad, del orgullo. El orgullo causó la caída de Lucifer y él se convirtió en Satanás, el diablo. Fue el orgullo que lo llevó al rey Saúl a una muerte vergonzosa y prematura. Orgullo que hizo que Pablo negara a su Señor. El orgullo mantiene a miles de personas alejadas de Cristo hoy en día. ¿Qué dirán mis amigos? Dicen. ¿O qué pensará mi familia? ¿Se verá afectada mi reputación si me convierto en cristiano? Jesús se expresó fuertemente en este asunto del orgullo cuando dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12, y todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. La entrada al reino de los cielos se obtiene a través de nuestra venida a humildad. Ningún hombre o mujer estará en el cielo si no se ha humillado al pie de la cruz de Jesús. El mayor acto de humildad en la historia del universo fue cuando Jesucristo se inclinó para morir en la cruz del Calvario. Antes de que alguien pueda llegar al cielo, debemos arrodillarnos al pie de la cruz y reconocer que somos pecadores, que hemos quebrantado los 10 mandamientos de Dios y que necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Ningún hombre o mujer puede acercarse orgullosamente al Salvador. No podemos venir al reino de Dios con orgullo en nuestros corazones y una mirada orgullosa en nuestros rostros. Segundo, la Biblia dice que Dios odia la lengua mentirosa. ¿Dónde aprendemos a mentir? No es extraño que los niños mientan instintivamente sin que les enseñen. Los pecados flagrantes de fraude, malversación, calumnia, difamación y incumplimiento de promesas son el producto de un corazón mentiroso. ¿De dónde vino este engaño descomunal? En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús nos dio la respuesta cuando dijo a los que vivieron y hablaron mentiras en su día: ustedes son de su padre el diablo y harán las concupiscencias de su padre. La naturaleza humana fue deformada y retorcida en la caída de Adán. Pero Jesucristo, que es la verdad, vino diciendo, como leemos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, donde dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si se aferran a mi doctrina, realmente son mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La Biblia dice que Dios odia cualquier forma de mentira. La mentira es cualquier cosa que sea contraria a la verdad total.
La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y Dios dice que ningún mentiroso tendrá parte en el reino de los cielos, sino por la gracia de Dios. Todos los que son culpables de mentir pueden ser elevados de las profundidades del engaño al pináculo de la verdad y la honestidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tercero, la Biblia dice que Dios odia las manos que derraman sangre inocente. En el sexto mandamiento dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Los psicólogos nos dicen que la semilla de asesinato acecha en el corazón de la persona más respetada. Un artículo en la revista Reader Digest hace muchos años señaló que todos somos potencialmente asesinos. En 1 Juan capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice, todo el que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna viviendo en él. El asesinato se puede cometer de muchas maneras. Las personalidades pueden ser dañadas por la crueldad mental. Podemos asesinar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros amigos con el veneno venenoso del odio y la amargura. No todos los asesinos están tras las rejas. Sucede que solo los que matan el cuerpo son castigados por la ley, pero muchos de los que son libres son igualmente culpables de destruir las vidas, las personalidades y las almas de los demás. Jeremías capítulo 18 y versículo 18 nos dice que podemos golpear a alguien sin lengua. Podemos arruinar la reputación de otra persona. Dios responsabiliza a tales personas por el asesinato. Hay muchos miles de personas que son asesinos hoy en día, pero nunca han disparado a nadie y nunca han envenenado a nadie, pero a los ojos de Dios son asesinos porque asesinaron personalidades, reputaciones y ambiciones por cosas que se dicen a otros a través de chismes transmitidos y mentiras contadas. Cuarto, la Biblia dice que Dios odia un corazón que trama imaginaciones malvadas. El pensamiento se siembra en la mente antes de ser cosechado en el campo de la acción. Fue la imaginación maligna de la gente de los días de Noé la que impulsó a Dios a juzgar al mundo. En Génesis capítulo 6, versículos 5 a 7, leemos así: y vio el Señor cuán grande había llegado a ser la maldad de la raza humana en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano eran siempre solamente mala. El Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra y su corazón se turbó profundamente. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra el género humano que he creído, y con ellos a los animales y las aves y a los animales que arrastran por la tierra, porque me arrepiento de haberlos hecho. La ley juzga el pecado de acuerdo con el acto, pero Dios nos juzga según la maldad que hay en nuestros corazones. En Mateo
capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella en su corazón. Siembra un pensamiento y cosecha una obra. Siembra una obra y cosecha un carácter. Sembramos un carácter y cosechamos un destino. Encontramos en Proverbios capítulo 23, versículo 7, donde dice, ¿por qué como el hombre o la mujer piensa en su corazón, así es él o ella? Si nuestras mentes han sido cambiadas por la gracia de Cristo, entonces nuestras imaginaciones y pensamientos pueden ser transformados en cosas de arriba. Vivimos en una época en que la imaginación de los hombres y las mujeres es mala a los ojos de Dios. La Biblia dice que Él odia esto. Ninguna persona con malas imaginaciones puede heredar el reino de Dios. Dios odia las malas imaginaciones. Conducen a hábitos. Los hábitos conducen a la esclavitud y la esclavitud conduce a la muerte. Hemos leído esto en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice, la paga del pecado es muerte. Quinto, la Biblia dice que Dios odia los pies que se apresuran a hacer travesuras. Esto se refiere al pecado de acción. Los malos pensamientos e imaginaciones, si se alimentan y nutren, eventualmente conducirán al pecado real. Hay personas en cada comunidad que violan abierta y flagrantemente la ley de Dios. Se jactan de que no son hipócritas y no pretenden ser buenos, pero esto no los excusa de su maldad. Un hombre, Tomás Kempis, dijo, el pecado es primero una simple sugestión, luego una fuerte imaginación, luego el deseo, luego el deleite, luego el asesinato. El hombre o la mujer cuyos pies son rápidos para correr hacia el mal ha llegado al punto de no retorno moralmente. Tales personas son francamente abiertas y abiertamente pecadoras. Mucha gente que ha corrido a hacer travesuras puede decir, como escribió Paul Dunbar, esta es la deuda que pago. Solo por un día desenfrenado, años de arrepentimiento y dolor, tristeza sin alivio. Leve fue la idea que compré, pequeña era la deuda en sí, pobre era, en el mejor de los casos, el préstamo, pero sin interés. Sexto, la Biblia dice que Dios odia al hombre o a la mujer que siembra discordia entre hermanos. Rara vez oímos denunciar al calumniador o al chismoso malintencionado. Hemos llegado a pensar que es algo inofensivo sembrar la discordia en la oficina, o en la tienda, o en la iglesia, o en el club, o en la casa. Pero la Biblia dice que Dios odia la discordia y denuncia enérgicamente a los que siembran contiendas. Agustín tiene un lema impreso en la pared de su comedor que dice: el que habla una mala palabra de un hombre o una mujer ausente no es bienvenido a esta mesa.
¿Crees que deberíamos tener cada uno este lema en la pared de nuestros comedores? La Biblia tiene tanto o más que decir sobre este pecado poco conocido que cualquier otro. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, clamor o maledicencia, con toda malicia. El Salmo 34, versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y en Santiago capítulo 1, versículo 23 dice: si alguno de ustedes parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión es vana. Hay una historia de una mujer de Inglaterra que acudió a su vicario o clérigo con una conciencia perturbada. El vicario sabía que era una chismosa habitual. Había difamado a casi todo el mundo en el pueblo. Le preguntó al vicario: ¿cómo puedo hacer las paces? El vicario le dijo: si quieres hacer las paces con tu conciencia, toma una bolsa de plumas de ganso y deja una en el pórtico de cada uno de los que hayas calumniado. Cuando hubo hecho esto, volvió al vicario y le preguntó: ¿eso es todo? No, dijo el vicario, tienes que ir ahora y recoger todas las plumas y tráemelas de vuelta. Después de mucho tiempo, la mujer regresó sin una sola pluma. El viento se los llevó a todos, dijo la mujer. Entonces el vicario le dijo: mi buena mujer, así es con los chismes. Las palabras desagradables se dejan caer fácilmente, pero nunca podemos retractarnos. Podríamos preguntarnos: ¿qué podemos hacer con respecto a estos regazos terribles que están en nuestros corazones? Es poco lo que podemos hacer, pero hay algo que Dios ha hecho. El secreto se encuentra en las palabras de Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dijo: no se conformen a este mundo, sino transforman por medio de la renovación de su entendimiento. Si recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, Él puede hacer nuestras lenguas para que hablen solo lo que es bueno. Jesucristo puede entrar en nuestros corazones y transformarnos, cambiar nuestra naturaleza hasta que amemos en lugar de odiar. El chisme, la calumnia, la difamación ya no proporcionarán placer. ¿Cómo puede ser esto? Pues déjenme decir. Cristo, a través de su muerte triunfante en la cruz, compró para nosotros una nueva oportunidad de vida. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no es solo una teoría teológica. De hecho, funcionará para todos nosotros. Tenemos que ponerlo en práctica. Ha habido miles de personas cuyas vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. El mismo poder de Jesucristo puede transformar todas nuestras vidas.
Y ustedes pueden decir, pero pastor Raúl, yo soy culpable de todas las cosas que usted ha mencionado hoy. ¿Sí? Miles de personas son culpables, incluyéndome a mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y voy a terminar el mensaje de hoy así. No importa cuán culpables seamos ahora, y no importa cuántos de los 10 mandamientos hayamos cometido, Dios puede perdonarnos hoy porque Jesucristo sangró y murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, Dios odia el mal en nuestros corazones, pero nos ama. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Así como un padre desprecia el mal compartimiento de su hijo, pero aún así ama al hijo. Dios detesta las fuerzas que nos harían que nos harían perdernos, pero nos ama con un amor infinito. Sin embargo, este asunto de la salvación no se nos impone, es un regalo y debe ser recibido debida y adecuadamente. Esta es la promesa en la que podemos poner toda nuestra confianza y viene de Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En este momento podemos recibir a Cristo. Él perdonará todos los pecados pasados que hayamos cometido y nos dará un poder y una dinámica para vivir en el futuro que nos dará nueva fuerza y nuevo poder sobre las tentaciones de la vida. Pero primero debemos renunciar nuestros pecados pasados, confesarlos y recibir a Cristo en nuestros corazones. ¿Lo harás ahora mismo? Tú puedes en este momento y Él cambiará tu vida. Amén. Y en cerrar nuestro servicio de hoy, como siempre, vamos a rezar esta oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad. Y nosotros, la gente que hemos recibido antes al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador permanente y personal, pero hemos, por alguna razón u otra, necesitamos renovar nuestra comunión con Él. Ahora es su oportunidad también. Repiten esta breve oración después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón.
Amén. Amén. Bienvenidos a la familia. Y quiero decirles que Dios va a estar con nosotros todos los días, o está con nosotros todos los días. Tenemos que invitarle, tenemos que decirle gracias todos los días. Y pido que Dios está con ustedes todos los días, que va a ser la luz que ilumina tus caminos, y que siempre estén con Él, y pídenle su perdón, y estén con Él todos los días. Gracias. Que pasen un buen día.